Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiain. Hola, yo soy Andy Zeta. Y yo soy Santi Zeta. Y hoy vamos a hablar de Severance. Estamos súper emocionados porque es uno de nuestros shows favoritos que ahorita está en la tele. Yo llegué súper tarde. ¿Tú sí viste cuando salió la primera vez? No la vi cuando salió. Estaba consciente de que salió y dije como va a ser una serie que me va a gustar, pero estaba muy ocupado y no la vi. Pero sí la vi como a mediados del año pasado, entonces sí me tocó como el cliffhanger y quedarme así de ¿qué pedo con la segunda ¿Esperaste temporada? un año? Okay, Esperé como 6 meses. Ok, decente. Yo la vi casi de corrido, entonces no estuvo tan feo. Sí. La verdad, qué horror los que la vieron cuando salió y se tuvieron que esperar todo ese tiempo. Y vamos a hablar en general de Severance, pero especialmente pues de cómo terminó esta segunda temporada, porque Sí. ahora sí vamos a tener que soportar y esperar que un año o algo para que salga mínimo. 1 o 2. Pero bueno, parte 1, ¿qué es Severance? ¿De qué se trata? Y primero que nada, spoilers ahead. Todos los spoilers del mundo. Si no han terminado Severance, no vean este episodio. Sí. Porque pues sí, no quiero spoilearles absolutamente todo. Severance trata de un procedimiento quirúrgico que se llama Severance, que básicamente lo que hace es que divide tu conciencia en dos, en el ini y el outi. Divide tu conciencia entre la persona que entra a un elevador y baja y va al trabajo, y la otra, la que simplemente llega a la oficina, olvida todo y luego regresa a su casa y hace su vida normal. Y como premisa, me acuerdo que cuando empecé a verla dije, como eso suena... no suena tan mal, Sí, ¿no? Como si tuviera un trabajo de súper hueva, no suena terrible solo poder, ahora sí que trabajar sin trabajar, ¿no? Que todo lo que yo hice en el trabajo adentro se me olvide y solo tener que vivir mi vida de Auri, pero pues eso se pone bastante turbio. Justo porque es la experiencia, ¿no? O sea, como si existiera en este mundo, vas, te haces el procedimiento, llegas a trabajar a las 9, te metes en un elevador y de repente cierras, abres los ojos y ya son las 5 y ya acabaste de trabajar y te pagan por eso. Entonces, de cierta manera está interesante porque para el Auti es un intercambio de tu tiempo por dinero, de la manera más superficial. Pero no solo tu tiempo, es tu tiempo o más bien es tu tiempo de la manera más literal posible, porque no es tu tiempo de trabajo, es tu energía, es tu existencia durante ese tiempo, literal. Y lo interesante es que entonces pensamos cómo vive esta experiencia el ini, la persona que trabaja dentro. Y esta persona, esta nueva conciencia, pues no tiene memorias de nada previo. Entonces es básicamente como un bebé, o sea, como un infante en términos como de conciencia y memorias. No sabe nada más que lo que existe dentro de ese edificio. Y está jodido porque entonces, por un lado, entonces ahora el ini, toda su existencia es trabajar y cuando acaba de trabajar, tiene que volver a trabajar y volver a trabajar. Y ponte, primer shock, no dormir. Pensar que no puedas dormir siendo ini, que no experimentas el sueño. Está brutal. Que no experimentas también otro tipo de comida, ¿no? Porque hay una comida muy específica dentro de la oficina. Yo lo primero que pensé es que no ves la luz del sol. Para mí eso fue lo más traumático. Dije, no manches, qué espanto. O sea, no ver nada porque pues están en un sótano, no hay ventanas, no hay nada, no hay como naturaleza. O sea, todo lo que ven es esta luz fluorescente espantosa. De hecho, me acuerdo de los primeros episodios que dije, como dijo, qué horror. La estética. Sí. Porque es como, pues es muy feo, o sea, es muy impersonal, frío. Como que empiezas a entender por qué se agarran de los perks, de esto de que, ay, me regalaron una pluma y me dan esto como, porque no tienen nada, no tienen absolutamente nada. Entonces que les des cualquier cosa, ¿no? Que les des la waffle party o el dance party o lo que sea, es como, wow, experimentamos música. No sé si te acuerdas cuando fue lo del Defiant Jazz, que es como, están experimentando la música pues por primera vez. Nunca han bailado. Nunca, no sé, es estar en el infierno, efectivamente. Y eso nos lleva a pensar en el mito de Sísifo. Justo. El mito de Sísifo, para quien no lo conozca, es uno de los castigos
Uno de los 1000 castigos griegos que pusieron los dioses griegos, aquí castigan a Sísifo. No me acuerdo exactamente qué hace, pero su castigo es empujar una piedra a la cima de una colina para que al final vuelva a rodar hasta abajo y Sísifo tenga que volver a empujarla hasta arriba, hasta arriba. Y es interesante porque para nada es el castigo más cruel, ¿no? O sea, no es tan cruel como el de Prometeo, por ejemplo, ¿no? Que se lo comen vivo también por toda la eternidad. O Aracne, que la transforma en una araña mutante horrible, o Medusa, o sea, como que para nada es el más cruel ni el más doloroso. Pero lo interesante del mito de Sísifo es que resuena mucho con el presente, resuena mucho con el capitalismo, porque en esta, o sea, en la manera en la que está estructurada nuestra sociedad en el capitalismo y el neoliberalismo, nosotros efectivamente somos Sísifo. Llegamos el lunes a trabajar de 9 a 7 o a la hora que trabajes, empujas la piedra, sales, vuelve a rodar para abajo y el martes otra vez. Y así, y así, y así. Se acaba la semana, descansas y otra vez. Y otra vez, y otra vez. Empujar y empujar la piedra, aparentemente sin sentido, porque también hay una ya alienación en el trabajo donde tú ni siquiera ves como el resultado final o no es necesariamente una colina que siga y siga subiendo. De repente es nada más como, entró este proyecto, ¿ya lo acabaste? Ok, otro. Ajá. Y ahora No hay otro, y progreso otro, y y no hay otro. resultados tangibles. Que eso lo hablamos en un episodio sobre el trabajo. No sé si te acuerdas de Sí, la justo. alienación absoluta entre tu trabajo y el fruto de tu trabajo. Entonces es como, bueno, no sé, es como la persona que solo se dedica a poner un clavo versus la persona que hace toda una silla. Sí. La persona que hace toda la silla puede tener la satisfacción de que terminó la silla y la ve y es un objeto tangible de lo que hizo. La persona que pone un solo clavo, pues no tiene esa satisfacción. Y básicamente así funciona. Si tienes un trabajo corporativo, pues a lo mejor tu trabajo es llenar Excel y mandar correos, pero nunca tienes la satisfacción de, ay, logré esto, tengo esta recompensa tangible de lo que hice. Sí, claro, como que siempre hay un nuevo correo, siempre hay un nuevo Excel, siempre hay un nuevo número, un nuevo proyecto que tienes que resolver. Y pues hay cierta gratificación, ¿no? Y al final pues te pagan y eso se supone que Así como nos Don es Cangrejo. ¿Y por qué lo suficiente. hiciste? Dinero. Sí, dinero. Amo el Amo el dinero. dinero. Y sí, pero al mismo tiempo es súper alienante y de cierta manera deshumanizante. Y obviamente varía de trabajo a trabajo, pero bueno, entonces, o sea, lo primero que pienso es el mito de Sísifo, porque pues evidentemente los Inis viven en un mito de Sísifo horrible donde trabajan y ya ni siquiera tienen un momento de descanso de bajar la colina sin empujar nada. De repente, pum, otra vez están hasta abajo Sí, y salen, o tienen que sea, volver a empujar la piedra. me acuerdo de pensar ese momento tan espantoso de, ok, ya acabó tu día de trabajo, entras al elevador, abres los ojos y estás saliendo del elevador para empezar el siguiente día. Sí, sí, exactamente. Y se me hizo súper realista, incluso hasta medio tranquilo cómo reacciona Heli R cuando llega, porque al final, pues al principio nosotros experimentamos todo con Heli, ¿no? O sea, Heli es la nueva, entonces es nuestra lupa hacia este mundo, nuestra primera incursión. Y ella reacciona de una manera muy violenta. O sea, lo primero que quiere es irse. No, o sea, yo no puedo estar aquí. ¿Qué me están haciendo? Soy un experimento. Me metieron aquí para experimentar conmigo o qué es lo que quieren hacer y yo me quiero ir, ¿no? Y cuando le dicen, no, pues es que esta es tu vida, o sea, tú misma decidiste, tu Auti, pero que eres tú, decidió someterse a este proceso y ahora tú, que eres la INI, vas a trabajar aquí pues siempre, o sea, toda tu vida va a ser estando aquí en el trabajo. Y ella reacciona como siento que yo reaccionaría, así de no, ni madres, yo me quiero largar, le aviento una engrapadora a Mark en la cabeza y, ¿no? O sea, como que entiendo, eso es lo que yo haría. De hecho hasta me faltó violencia, o sea, en la primera temporada yo decía, es que ¿por qué no matan a todos? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es que están tan tranquilos? Yo ya hubiera... O sea, me hubiera puesto mucho más violenta de lo que se pusieron. Sí. Y eso es súper interesante que dentro del Lumon, Mark, Irving y Dylan, como que ya están muy insertos en el sistema y muy, pues sí, ya lo aceptan, ya lo tienen integrado y entonces para ellos es muy normal. Sí, ya aceptaron su destino. Exacto. Pero vamos descubriendo que no tanto, ¿no? Y ahí es donde
Porque estas otras personas con las que trabaja Heli, pues al final están en la misma situación. O sea, son Innis, tuvieron que haber pasado por ese mismo proceso traumático que ella pasó de llegar, no saber quién era, no saber nada de su pasado, llegar a esa conclusión de que esta es su vida, de que esto es todo lo que tiene para siempre, y lograron adaptarse y aceptarlo. Pero eso nos lleva a la pregunta de ¿qué es la conciencia en Severance? O sea, ¿cómo divides al INI del OUTI y eso qué implica para la persona completa que inició el proceso? Que está interesante porque en el mundo de Severance, políticamente el INI y el OUTI son personas diferentes. Ajá. Y los INIs... Es tu persona moral. Sí, no, justo. O sea, los INIs tienen... no han hablado legalmente del mundo, pero como que parecen tener menos derechos, parecen socialmente ser como, pues justo despreciados, como solo es un INI, o sea, como que solo es alguien que, pues sí, ese es su propósito. Es una subconsciencia. Es una subconsciencia, como que están deshumanizados de cierta manera. Y otra cosa interesante es que vemos a Mark INI, Mark S y Mark normal. Mark Outie. ¿Ves? Exacto. ¿Ves? Mark normal. Mark 1. Mark Scout. Mark Scout. Y tienen personalidades diferentes. Y Sí. eso es muy interesante. O sea, pensar que, pues justo, ¿qué somos? ¿Qué es nuestra conciencia? Y si las separas, ¿qué tanto se volverían dos personas diferentes? Porque yo lo que percibo en Severance, y justo, es que sí tienen como rasgos de personalidad característicos que como que sobreviven la separación, pero dependiendo del contexto son llevados como a otros extremos, ¿no? O sea, a ver, justo super spoiler, pero pues Heli resulta ser Helena. Helena Egan. Y Helena es igual de como ruda, intensa y como fierce y fearless que Heli are. O sea, como que las dos son súper disruptivas. Y Son Helena, tanto Helena como Heli tienen los mismos rasgos de personalidad en cuanto a que son intensas, disruptivas, necias, sí. pero son llevadas a dos experiencias absolutamente diferentes. Exacto. Heli está luchando por su libertad y Helena está suscrita a su familia y a la empresa, y entonces toda esa energía la mueve hacia, pues justo cosas completamente Opresivas. opresivas. O sea, ella es la opresora al Exacto. final. Y eso está interesante en Severance, que te vuelves tu propio opresor. Los Auris son los opresores de sus propios Inis, pero pues al final se supone que son la misma persona. Sí. Y Helena, o sea, algo que se me hizo muy interesante es que tanto Helena como Heli les gusta Mark. Sí. Mark Ini y Mark Auri, pero les gusta Mark. De alguna manera, aunque son cuatro personas diferentes, hay algo ahí extraño. Y en cuanto a la conciencia, el tema es, yo lo que pienso que pasa es que si tú eres una persona completa, integrada, o sea, al principio, antes de que te hagas el Severance, eres una persona. Cuando te haces el Severance, yo creo que la persona completa que existía ya no existe. O sea, como que te mueres de cierta manera. Sí. Porque al fragmentar tu conciencia en dos, estás creando a dos tus diferentes. O sea, el original no sobrevive. Ya. Yo creo. O sea, Mark Outie no Ya es es el otro. Mark completo. Sí, no es el Mark original. Y Mark Ini tampoco. Hijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora sí que en teoría y en el mundo de Severance. O sea, yo creo que sí es como una nueva conciencia. Y creo que justo nos lleva a otra duda existencial, que es si nuestro cerebro es capaz de manifestar una conciencia, es capaz de manifestar otras. O sea, digo, súper paréntesis, ¿no? Pero esto que hemos escuchado de las personalidades múltiples y la gente que tiene como las identidades disociativas, o sea, como DID. Sí, exacto. O sea, como que hay gente que parece tener múltiples conciencias. Sí, que that en was nuestro not mundo. me, that was Patricia. Exacto, that was not me, that was Patricia. O sea, en nuestro mundo existe eso. Y obviamente tenemos nuestras explicaciones clínicas, psicológicas y médicas con el conocimiento que tenemos hasta ahora. Pero lo que sí tenemos por seguro es que nuestro cerebro es capaz de manifestar una conciencia. Y también sabemos que esa conciencia no es perfectamente autoconsciente. ¿A qué voy con esto? En nuestros sueños
es rara la vez que se te cruza una jirafa morada y dices, no mames, estoy soñando, qué chingados hace aquí una jirafa morada. En el sueño eres como cómplice de esa realidad, ¿no? Y no importa si tu casa no es exactamente igual, si se aparece alguien que ya no está en tu vida, si de repente estás en tu clase de primaria haciéndote pipí. En el sueño eres, o sea, no tienes esa autoconciencia y eres parte de. No es hasta que te despiertas que te reintegras y ya vuelves a ser todo tú, pero al mismo tiempo sigues siendo O todo sea, tú. ¿tenemos inis en nuestros sueños? Pues sí, o sea, yo argumentaría que tenemos inis en nuestros sueños, que seguimos siendo nosotros, porque cuando nos despertamos somos nosotros, pero al mismo tiempo no, porque durante no lo somos. O sea, durante el sueño yo no tengo las mismas capacidades, memorias, habilidades, Claro. ni capacidades críticas, ni autoconciencia que las que tengo hoy. Claro, con la diferencia de que nosotros sí nos reintegramos. O sea que cuando Exacto. regresas, bueno, sí te acuerdas. Si te Porque acuerdas, si no, sí es como si fuera tu INI. precisamente. Fuck. Sí, tus inis en los sueños se mueren. Pequeña crisis existencial, pero... O sea, lo que voy con esta crisis es que, o sea, sí sabemos que el cerebro tiene como estas capacidades No, y a ver, raras. eso implica, o sea, más deep, eso implica que o sea, que tu cerebro, que tú no eres tu cerebro. Tú eres una manifestación de tu cerebro, Ajá. pero que se podría extinguir. O sea, tú, digamos, tu conciencia no es la única que podría alojarse en tu cerebro. O sea, tu cerebro más bien es una máquina que tiene la capacidad de Sí. producir otra conciencia que no es la tuya. Ajá. Fuck, Sí, ok. quién sabe, quién sabe. Ok. Y luego también ya lo hablé en un episodio, pero, o sea, yo en un sueño tuve una conversación con una Andrea dentro de mis sueños, donde la conversación fue si esa Andrea en el sueño, porque en el sueño yo me di cuenta que era un sueño, era consciente. O sea, si era una persona en sí Ok. misma o si era como un AI de mi cerebro, como nada más respondiendo a mis inputs. Pero la Andrea dentro de ese sueño argumentó que ella sí era una persona consciente y que aunque no se acordaba de un antes de ese sueño, en ese momento estaba Era ahí real. y se sentía como que estaba ahí. Y me dijo, entonces yo creo que cuando te despiertes voy a dejar de existir. Y yo le dije, pues sí, pero pues mamaste. Y desperté y en efecto. Pero bueno, entonces Severance levanta bastantes preguntas existenciales, entonces por eso evidentemente nos encantó desde el minuto 1. Sí. Pero luego también levanta preguntas existenciales, sociales, políticas, económicas, porque está directamente ligado al capitalismo, al trabajo, a la explotación. O sea, creo que regresando a la estética de Lumon, me encanta que justo es la estética más como tradicionalmente corporativa, de hueva, horrible, ¿no? O sea, esta luz fluorescente, todo es blanco, todo es cuadrado, tiene unos cubículos que los separan, que los dejan ver entre ellos. Ni siquiera tienen plantas, de repente hay una que otra. Ajá. Unos La cuadros comida súper weird. está estandarizada. Ajá. Pero aparte está increíble lo que hacen porque es súper corporativo, aburrido y a la vez tiene unos elementos muy extraños de culto religioso. O sea, lo que está súper interesante es los cuadros. Cuando descubrimos a O&D, ¿cómo se dice? Era Optical y Design o algo así, ¿no? Sí, Optics and Design. Optics and Design, ¿no? Que es óptica Óptica y y diseño. diseño. Cuando descubrimos a O&D con Bert, Sí. descubrimos que ellos hacen todas las pinturas y que son estas recreaciones de escenas de Kier, porque Kier es pues el fundador de Lumon, que es esta figura, pues Dios, ¿no? Pues sí, básicamente así. para ellos. Como Steve Jobs es a Apple, Kier Kier es a Lumon, es a Lumon. pero elevado a una figura religiosa. Sí, algo mesiánico, así brutal. Y no ya ni mesiánico, ya Dios. Sí. O sea, porque es praise Kier. Y gracias a Exacto. Kier, y es Dios, básicamente es Dios. Y tienen como literatura al respecto de Kier y su vida, ¿no? Y tienen como estos como versículos, mitos alrededor de Kier y cómo Kier conoce a su esposa y cómo Kier mata a su hermano gemelo y un desmadre, ¿no? Como una cosa muy mitológica increíble que Óptica y Diseño, este otro departamento, convierte en cuadros. Y los ponen por toda la oficina y también los ponen como para conmemorar ciertos momentos en que logra Mark o Heli o quien sea, ¿no? Y está muy interesante porque se me hace un contraste muy raro, ¿no? Como este rollo hipercorporativo, hipercuadrado, no sé qué, y de repente culto,
Son dos cosas que no se mezclan tanto, pero que lo hacen de una forma muy interesante. Sí. Y que hay una lógica, porque al final, dentro del Lumon, los Innis tienen una vida. O sea, necesitan darles algo. Creo que es este principio de que si a una población oprimida no le das nada, ya no tienen nada que perder. Y entonces se pueden rebelar y... ¿no? Si no... O sea, si les das algo, mientras les des algo, aunque sea poquito, los puedes mantener oprimidos y los puedes mantener dóciles, porque siempre van a estar buscando este premio, ¿no? Esta pequeña salvación de su infierno personal. Que aquí son cosas súper ridículas, como la egg salad party, que es como, ay, wow, lograron no sé qué, vamos a hacerles una fiesta de ensalada de huevo, por alguna razón. O vamos a hacer una cabeza de Irving en una sandía. Sí. O vamos a hacer la waffle party y vamos a regalarles plumas y vamos a regalarles miniaturas y no, o sea, como que son cosas muy ridículas que como persona, como un Auri o como una persona integrada dirías como, ok, sí, o sea, ese es el gran premio, pero es que ellos no conocen nada más. Justo. Y no tienen nada. Pero también lo interesante es aterrizar esto en el mundo real, porque, pues, ¿cómo existe esto en el mundo real? Existen los trabajos, ¿no? Y tradicionalmente, justo un trabajo de, pues, o sea, sí, el famoso 9 to 5, el 9 a 5, en México 9 a 7, porque mamó. Porque mamó el sistema. Pues es un poco... de cierta manera, la misma lógica Ini Auri, porque obviamente depende cómo tú lo lleves, pero pues es como si tú fueras una persona por fuera, ¿no? Y puedes tener a tu familia y tus hobbies, te vistes lo que quieras, haces lo que quieras, pero dentro de la oficina tienes que ser, pues, quien la oficina contrató, ¿no? O sea, primero que nada, pues sí, tu puesto, pero... Para mí lo interesante es viendo muchos amigos y sus trabajos. No tanto mi trabajo, es diferente. Saludos a mi jefa, amamos. Pero... Sí, Paola. Sí, Paola. Pero, pues sí, el trabajo y estas empresas y el mundo corporativo es muy performativo, ¿no? O sea, primero que nada, trajecito. Tienes que ir de traje a trabajar porque... Pues sí, ¿no? Es como tu uniforme y es un protocolo. No nos clavemos en eso, pero primer paso de performatividad, te tienes que vestir diferente. Después, estéticamente se ve diferente. La oficina tiene una estética muy específica. Uh-huh. El lenguaje se habla muy diferente en la oficina a cómo hablas fuera. Incluso, por ejemplo, nosotros que a lo mejor en nuestro entorno de trabajo hablamos muy normal, cuando hablas con cliente, sí, estás hablando cliente. Exacto. No hablas español ni inglés, sí, no hablas en cliente. Sí. Sí. Sí, o sea, como que es un mundo muy performativo y es un mundo que de cierta manera está separado del resto de tu vida. Y de nuevo, depende cómo lo lleves, pero tú podrías llevarlo completamente como una experiencia Ini y Auri. O sea, tú podrías en tu oficina, pues ser una persona, ¿no? Y tienes tus amigos del trabajo que nunca ves fuera del trabajo. Y haces tus cosas en el trabajo, pero nunca lo mezclas con otras cosas, ¿no? Uh-huh. También por eso se dan muchísimo estas como infidelidades de oficina, ¿no? O estos chistes como de, es mi esposo del trabajo. Uh-huh. O sea, como que son estos dos mundos que no se mezclan. Que no se mezclan. O que tú puedes decidir mezclarlos, pero, o sea, también lo interesante es que, o sea, por un lado, la idea es que, pues, tú por tu trabajo, se te paga, vas, lo haces, se te paga, ¿no? The end. Así como en Severance, como a los Innis. Sin embargo, dentro de tu trabajo, hagas lo que hagas, sigues siendo persona. De 9 a 7 eres tan persona como eres de 7 a 9. Uh-huh. Y como persona tienes ciertas necesidades que obviamente varía de empresa a empresa y de trabajo a trabajo, pero que hoy en día, en estas olas como más millennials de cómo manejar la empresa, dentro del trabajo, pues justo deja de ser suficiente como nada más el sueldo, y ahora dentro de la oficina, así como en Severance, empiezan a salir estos perks, ¿no? Así como, bueno, ¿quién trabajó más? Y su bono de no sé qué. O pues justo la plumita. O si vamos a hacer el día que se pide pizza, ¿no? O sea, como que se empiezan a hacer estas cosas porque pues dentro de la oficina sigue siendo una persona, ¿no? Y pues tienes que tener tu break y tienes que tener la salita donde vas a fumar y ahí haces amigos. Uh-huh. O sea, como que como sigue siendo persona en la oficina,
pues te sigues relacionando como persona. Ujú. Integras esas dos partes de tu vida a quien eres. Y porque también o sea, no solo es cómo te relacionas, sino lo que eso implica para ti en cuanto a satisfacción. O sea, la gente se Ajá. clava en, ay, yo me gané el bono de no sé qué. Y entonces, o sea, como que son cosas que a lo mejor en el contexto general de tu vida valen madre, ¿no? Ujú. Pero que en la oficina hay gente que sí se clava con ser el corporativo más corporativo que jamás ha corporativizado, Ajá. ¿no? Y es como, es que yo hice tal y me gané el badge de no sé qué, como si fueran logros en un juego, ¿no? Exacto. Y ahí entra el rollo de la dogmatización del trabajo, que, o sea, en Severance y en Lumon es una caricatura, ¿no? De Praise Gear y es un culto y es una cosa súper loca, pero de cierta manera, en los trabajos hoy Sí en día, opera, claro. o sea, varía, pero hay gente que sí ve su trabajo de una manera muy dogmática, como, no, es que esto se tiene que hacer así, porque así es, y es como de, pero ¿por qué no? Y o sea, ¿por qué no lo Ujú. cuestionamos? ¿Por qué no lo hacemos diferente? O sea, Y adoran la nuevamente, empresa ajá, como también. que adoran la empresa, adoran el performance, Ujú. adoran pues sí, o sea, como su trabajo y se les olvida, o más bien se empieza a disolver esta línea entre si vives, o sea, si trabajas para vivir o si vives para trabajar. Pero, o sea, no lo digo de una manera como culpando. O sea, yo creo que tiene mucho sentido que esa línea se empiece a disolver de nuevo porque eres persona en ambos mundos, como en el trabajo, como en tu vida. Y si de repente el Ujú. trabajo ocupa más tiempo que tu vida, o de cierta manera tu trabajo te da más satisfacción que tu vida, pues, o sea, pues claro que van a haber este desbalance entre tu ini y tu auri. Claro, y en Severance el tema es que sí son dos personas diferentes, o sea, que se crea una conciencia nueva e independiente de la conciencia original que lo creó, Ujú. y que como todo lo que tiene es el trabajo, pues tiene sentido que necesiten este sistema como dogmático, ¿no? Sí. Y lo que está muy fuerte es la deshumanización de de los inis, porque yo incluso viendo el final de temporada estaba como, no, Sí. no, o sea, como que me conflictuó muchísimo Sí. porque, pues sí, o sea, era básicamente esta lucha entre lo que Mark Scout Auti quería Sí. versus lo que Mark es, mínimo debía tener eso, ¿no? O sea, como que no que se me olvidara que son dos personas diferentes, pero como que sí, hasta cierto punto te hacen pensar es que lo que quiere Mark Scout es más importante, Sí. porque es real, Exacto. pero las dos cosas son reales. Sí. Y la primera temporada, como que siento que fue más, estaba como había más misterio, por así Ujú. decirlo. O sea, era como ¿qué está pasando? ¿Por qué están usando el Severance para tener a la gente dentro de la oficina totalmente aislada de lo que es el trabajo? Porque dicen, es que el trabajo es misterioso e importante, pero no sabemos qué están haciendo. O sea, lo Ujú. único que nosotros vemos que hacen de trabajo es que se sientan enfrente de una computadora y que agarran números y que lo ponen en diferentes foldercitos de acuerdo a lo que sienten al ver los números, lo cual está muy extraño, ¿no? Y es macro data refinement. Y ni Pero ellos saben qué y están ni ellos haciendo. saben qué están haciendo, nosotros no sabemos qué están haciendo y no sabemos por qué es tan importante y por qué es tan importante que ellos estén severed haciéndolo, ¿no? ¿Por qué no lo Sí. puede hacer Mark Scout normal, llegar a la oficina y ya? ¿Por qué tiene que ser crear una conciencia aparte que haga todo ese desmadre? No sabemos por qué. Y es como ese misterio de qué es lo que está pasando, quiénes son ellos afuera. Casi nunca, no vemos a los Autis hasta creo que... Es una temporada. No, sí los vemos. No, No, en la primera sí vemos a los Autis brevemente no. con, Al con final. el... Ajá, Bueno, sí, en el final de temporada, sí. en el final de temporada cuando hacen el overtime contingency, ¿no? Sí. Que logran existir afuera brevemente. Ujú. Y no vemos cuáles son sus vidas, quiénes son. A mí me encantó el plot twist de que Helly es Helena Sí. Egan, porque siendo la que más odia estar ahí, la que más odia a Lumon, la que más se le hace todo absurdo y ridículo y estúpido, y la que más le dice a Milchick y a Cobel que son bien pinches raros, y como la más antisistema, termina siendo la hija del sistema, Ajá. ¿no? Y eso me encanta. Pero que, como dices, son dos personas diferentes porque a pesar de que tienen los mismos
rasgos de personalidad, bajo diferentes circunstancias, se hacen dos cosas totalmente diferentes. Sí. Que te habla, creo que de el tema de las polaridades, ¿no? O sea, y de que al final es la misma cosa, son dos lados de la misma moneda. Un poco regresando al episodio anterior de la crisis de los 30, un poco lo que exploramos de nosotros mismos es eso, ¿no? Que, o sea, un lobo critica al sistema y otro lobo es cómplice del sistema, porque al final lo que somos es, pues es eso, o sea, es los dos lados, es ambivalente. Y existen los dos a la vez. Y aquí como que se dividen. Y también es esta conversación de la naturaleza versus la crianza, ¿no? Que como una persona no necesariamente nace mala o nace inteligente o nace nada. Simplemente tiene ciertos rasgos que después, depende de su ambiente, se desarrollan. También el tema de Mark, que no vemos a Mark Scout, al Auti, hasta la segunda temporada y no vemos quién es. A mí me cae mal. No, Mark sí lo vimos en la primera. Bueno, ¿el Auti? Sí, sí. Pero sí. Desde el principio no me acuerdo. Sí, no, sí. A Mark es el único Auri que vemos desde el principio. Así él y lo sí que lo vemos conocemos, es que sí, es cierto. está súper roto y súper solo y que justo decidió hacer su severance. Sí, es cierto, porque está vemos la escena en duelo con la porque hermana y perdió todo. a su esposa y lo que quiere es pues dejar de que le duela tanto, ¿no? Y qué mejor que dejar de existir la mitad del tiempo existe, ¿no? De cierta manera dividir y crear a un Mark que no carga con ese dolor. Una versión suya que no sufre. No, sí es cierto, Exacto. Ya me acordé, a él sí lo vemos desde el principio, porque lo vimos en la cena con la hermana desde el principio. Sí. ¿No? Que sí. Pero a lo que iba es que Mark Auti me cae mal. Sí. O sea, como que empatizo con su dolor, pero no me cae bien. Y Mark Innie me cae muy bien. Y son dos personas totalmente diferentes. Pero lo que dices del dolor está muy, muy cañón porque es posible, o sea, te surge la pregunta, ¿es posible realmente alienarte de tu propio dolor? Y también qué interesante que él, al crear una versión suya que no sufre, o sea, como que en su mente cómo funcionó, ¿sabes? Sí. Es como, porque él sabe que él no va a estar consciente cuando no está sufriendo. Entonces, ¿cuál es el punto de crear una parte de ti que no sufre? Para mí es más como acortar tu vida, básicamente. Exacto. Sí, yo lo veo así, como acortar tu vida en realidad. Vivir menos tiempo. Sí. Y pues digo, en el mundo de Severance, lo que entendemos y lo que vemos desde el principio es que efectivamente las emociones del Auri no se filtran al Ini ni viceversa. Lo único que vemos es, curiosamente, con Irving, lo que sí se empieza a filtrar es el inconsciente. Los sueños. Que eso es muy interesante, ¿no? Eso es el mundo que comparten ambas conciencias. O sea, el inconsciente es compartido por ambos conscientes que habitan dentro del mismo cuerpo. Se pone muy raro y como esto no existe en el mundo real, solo podemos hablar de lo que vemos en la serie. Pero pues sí, eso es interesante pensar que tienen emociones diferentes y creo que Mark también me cae muy mal en como Auti hasta que vemos el flashback de él con su esposa, ¿no? Y entendemos que Mark es más parecido a Mark S. O sea, que la manera, exacto, o sea, la manera, más bien el motivo por el que es tan apático, antisocial y al final justo desagradable como persona es porque está cargando con este duelo y este dolor y esta culpa. Es porque perdió todo. Y porque perdió todo. Porque Gemma era todo. Sí. Cuando ves ese flashback, no teníamos contexto de su relación, no la conocíamos realmente. Y ya nada más con ver esa escena, bueno, varias escenas que tienen en el flashback, sí, ya fue suficiente para decir, wow, me encantan. O sea, porque antes yo sí estaba como, no, es que Mark S. y Helly, ¿no? Como que ese era mi ship personal. Sí, y decía, wow, Mark y Helly, porque están como en este contexto de estamos en el infierno juntos y se encuentran en el infierno, ¿no? Se encuentran entre ellos y encuentran como este pequeño remanso de paz, digamos, dentro del infierno. Pero después lo ves con Gemma, a Mark Scout, y me conflictué muchísimo porque fue como, puta, pues es que no creo que se puedan, no creo que esto termine en un triángulo amoroso. No creo que esto termine en una throuple. Sí, no. En la que todos se aman. Sí, no. Va a tener que escoger entre Helly y Gemma. Y obviamente va a escoger a Gemma. En mi mente, porque, güey, es su esposa. Llevaban
4 años casados y, ¿no? Y Helly es alguien que acaba de conocer y que ni siquiera, o sea, que acaba de conocer su INI en un setting de trabajo y que realmente en horas vividas, ¿cuánto tiempo llevan conociéndose? Sí. ¿No? Como que no tiene sentido. Pero en mi mente no hice ese momento que dije como, claro, pero es que son personas diferentes. O sea, para Mark INI, Gemma no significa nada. Nada. Absolutamente nada. Y es irónico porque Mark Scout creó a Mark S precisamente para que Gemma no existiera en su mente. Y eso fue lo que terminó mandando toda la chingada. Sí. Está súper roto todo. Fue víctima de su propio diseño, Sí, literalmente. justo. Sí, pero pues, o sea, todo el mundo de Lumon está súper jodido y pues justo última conexión con nuestro mundo real, que no es que esté del lado de sí, autoexplotémonos y trabajemos y vayamos a la empresa a trabajar, pero tampoco del otro. O sea, más bien creo que, o sea, la realidad es que tenemos que trabajar. Hagas lo que hagas de tu trabajo, tienes que ir a trabajar. Lo más probable es que como parte de tu trabajo, trabajes con otras personas. Como persona, necesitas conexiones. Entonces, o sea, necesitas conectar con la gente a la que estás rodeado. Y si la gente, o sea, si esa gente es la gente de tu trabajo, entonces qué mejor que conectar. Porque, o sea, si aterrizamos los primeros episodios al mundo real, obviamente, ignorando todo lo que pasa después, Mark perdió a su esposa, Charlie su vida, pero es un güey que está profundamente solo y roto y no va a conocer a nadie porque no hace nada con su vida. Si fuera a trabajar siendo una sola conciencia y en el trabajo hiciera esta conexión con, oye, se hizo amigo de Irving y ya se hizo amigo de Dylan y conoció a Helly R y de repente se empiezan a conocer. O sea, justo en el mundo real puede que esto haya acabado con, oye, Mark pues justo enviudó, chale su vida, pero ahora conoció a Helly, ¿no? Y como que, pues al final, si tiene que trabajar a huevo y puede en su trabajo conectar con esas personas, pues ahí está. Pero si no conectas con las personas que tienes, que pues luego es la gente que hay en tu trabajo, te quedas solo. O sea, como que necesitas conectar a huevo, estés en el contexto en el que estés. Porque eso es lo que veo con los autis. O sea, los autis están profundamente solos. ¿Por qué? Por un tema práctico. Le están dando la mitad de su tiempo y su energía a la nada. A la nada. Y entonces, o sea, pues obvio, no salen del Lumon y se van a ir a una clase de cerámica a ser amigos. Sí, no, O sea, no. Y además porque el mundo de los autis está jodido también. Exacto. O sea, eso a mí se me hace muy interesante porque lo sentí desde el principio, que fue como que el mundo de los inis claramente está súper raro y cultoso y dudoso. Sí. Pero el mundo de los autis también está jodido. O sea, el mundo de los autis no se me hace normal tampoco. Lumon es como esta fuerza que engloba todo. Absolutamente sí. Todos. El mundo Auti también. O sea, ellos viven en un pueblo que se llama Kier. Viven en Kier. Sí. No es como que... o sea, no solo es como a nivel empresa privada que Lumon tiene muchas propiedades y entonces no, o sea, como que Lumon sí es el dueño de todo. Sí. Entonces, aunque los Inis están totalmente privados de su libertad, los Autis no sé qué tan libres sean. O sea, los Autis también están como totalmente sujetos a Lumon de otra manera, pero aún así, como que Lumon está en todas partes, Lumon te está viendo, Lumon está presente. Incluso, si te acuerdas, en los primeros episodios que a Mark le dan como este perk, porque Helly le avienta la engrapadora a la cabeza y entonces, pues cuando Mark Scout Auti sale de Lumon y está todo madreado, pues le dan esta explicación como de, oye, es que tuviste un accidente en el trabajo, jaja, perdón. Mira, ten un cupón para este bar. Y se va al bar jodido donde hay nadie y el bar es de Lumon. Entonces, no sé, o sea, también me da curiosidad cómo es el mundo de los autis que no hemos realmente visto al 100. O sea, creo que lo que más hemos elaborado es esta cabaña donde dan a luz. Sí, sí vimos eso, vimos un poquito de las afueras del pueblo. Ponte, a mí me sacó muchísimo de onda ver que Jesús y el cristianismo existen en ese mundo. Porque como que yo acepté que este era un mundo donde Kier. La religión era Kier y era una cosa como global. Pero no, o sea, si es nuestro mundo donde el cristianismo ganó y entonces existe Jesús y toda esta situación, entonces, ¿qué es esta nueva cosa Kier? Porque parece tener como antecedentes que van hasta así de que los padres fundadores de Estados Unidos. Sí, está como súper weird. Y digo,
a la fecha, final de la segunda temporada, no sabemos qué hace Lumon, cuáles son sus intenciones, cuál es su alcance ni su poder, ni qué onda con el mundo de los Autis. Espero descubrir la tercera temporada, pero... Sí, porque el cristianismo lo vimos mucho en el funeral, ¿no? Que se encuentra a Mrs. Selvig y... No, ¿funeral? Hubo funeral en la primera temporada, Híjole, ya justo no en me el acuerdo. Overtime Contingency, en el Claro. último episodio, Sí. que Se está muere Mr. Selvig, se Some bitch. muere... Some bitch. Piri, ¿no? ¿Era el funeral de Piri? Ah, tal vez. Sí. Tal vez. Sí, creo que era el funeral Claro. de Piri. Y justo estaban en el funeral y sí era, pues, cristiano. Sí, claro. Entonces es como, ok, pero entonces Kier es otra religión diferente al cristianismo. Hay como un overlap ahí raro, como que, ¿qué está pasando? Y justo que tiene unos antecedentes súper... Va muy, muy, muy atrás. Son generaciones y generaciones de Egans que también tienen este rollo como que son los elegidos, ¿no? O sea, los Egan no son como, bueno, son los dueños de la empresa, sino sí tienen esta cosa como mítica de los Egan. Son así como... No es que cualquier persona se pueda quedar con Lumon. ¿Y de qué hace Lumon? No sabemos al 100. A mí lo que no sé, ¿tiene algo que ver con agua o reproducción humana? Sí. O algo. Y digo, ya descubrimos cuál es el punto de Severance, ¿no? O sea, del procedimiento. Pero no sé, o sea, como que al principio pensé que era algo como hipercapitalista. O sea, al principio yo pensé que era algo como puramente de cómo hacer un chingo de dinero. Y luego fue como... Hola, Mora. Y luego fue como, no, creo que más bien es algo de... algo religioso, cultoso, conceptual. O sea, como que la empresa es más bien una excusa para ampliar el alcance del culto. No por dinero, sino por poder. Exacto. Sí, Lumon parece no estar en busca de dinero, sino estar en busca de poder y como de súbditos / pues fieles. Yo lo que pensé en la primera temporada era que, o sea, bueno, que evidente, o sea, lo que dije es, los números no, o sea, no son nada, el punto no son los números, el punto es cómo los trabajan ellos. O sea, como que el producto son los trabajadores Severed en sí mismos, y más o menos resultó que después sí. Y luego también estaba pensando como que, pues sí, o sea, como que qué pueden ser los números y qué pueden ser estas cosas. Y ya lo que llegué fuera que fueran emociones. O sea, como que el producto al que quiere llegar Lumon o lo que quieren vender es la manera de llevar el procedimiento de Severed, pero de Severance, no a dos conciencias exactamente, o sea, como perfectamente iguales, pero como a múltiples conciencias, donde entonces puedas tener como pocket awareness, o sea, como mini conciencias chiquitas en las esquinas de tu cerebro, donde hay almacenes el trauma, el dolor, la culpa, los sentimientos negativos, para así, pues sí, estar libre, ¿no? De los sentimientos negativos. Porque al final, pues eso es lo que vende el humo, ¿no? Es como siempre estar bien, todo está bien, todos hablan como si todo estuviera bien, todo es limpio y ascético. O sea, como que no hay espacio para la imperfección y no hay espacio para la emoción. Y al final eso es lo que termina siendo. O sea, es lo que vemos con Gemma en el final de temporada. Bueno, con Miss Casey. O las 24, 25 conciencias que tiene, que justamente, o sea, se relaciona con los tempers, ¿no? Que les dicen los que era wow y... Ay, no sé, es que también sus palabras, ¿no? Pero sus 4 pecados capitales, 4 emociones negativas básicas, ¿no? Y es como, ok, ¿cómo dividimos esto y lo cortamos como quirúrgicamente de nosotros? Pero ahí la pregunta es, ¿y qué es esa conciencia, como la conciencia que no tiene ningún trauma y que no tiene nada? Sí. Yo digo que ya no es humano, o sea, no creo que eso sea... No sé si esa va a ser la conclusión, pero si sí logras cortar todo lo que te hace sentir incómodo o triste o lo que sea, ¿qué eres? Exacto. Ya ni siquiera eres un nini, eres otra cosa. O sea, ya no eres nada. Porque como al final nosotros reaccionamos y vivimos de acuerdo a lo que nos pasó, lo que nos hizo, lo que aprendimos de eso.
si no experimentas nada, no aprendes nada. Si no sientes nada, no eres nada. Ujú. Entonces, también, o sea, como que me hace pensar por qué quieren llegar a eso, por qué Kier lo que implica es eso. Sí. ¿Por qué ese es el sueño de Kier? ¿Por qué Kier lo que quería hacer era evitar el sufrimiento y el dolor a toda costa? Sí, justo. Y no hemos llegado a eso y no hemos llegado bien a, pues sí, entender exactamente qué es lo que quieren hacer o cómo funciona, pero... Yo o sea, lo que quiero es que en la tercera temporada nos enseñen a Kier. sí, igual. O sea, me Quiero ver a encantaría Kier. así como, ok, Sí, pero ya lo que de verdad pasó con Kier sí. fue y que nos enseñen. Que empiece con un episodio como de precuela, ¿no? Ajá, una Kier, los precuela. orígenes. Kier Origins. Clear, el legado. Kier el legado. Kier Revolutions. Qué pendejo. Y ver qué pedo con Kier. Kier Reloaded. Kier Reloaded. Sí, pero que nos Sí. enseñen en serio qué pasó con Kier, quién era Kier, qué hizo, qué es lo que de verdad quería, porque pues era un güey. Ujú. Era un güey, aparte era un old-timey güey. Sí. O sea, era un güey en los 1800, quién sabe en qué punto, ¿no? Sí, apparently. Entonces, Que igual y ni siquiera, ¿no? O sea, creo que también está interesante que tienen esta mitología como llena de simbolismos. Y ponte este deal de los Tempers, los tienen personificados como si fueran demonios y como si fueran entidades ajenas y todo el aspecto visual es justo como muy antiguo, pero como que temporalmente la línea del tiempo no me da, ¿no? No. O sea, ni siquiera en el museo de los Egans, como que no me dieron suficientes Egans como para... sí, yo así de llegar dónde a están los 1000 otros 10, ¿no? O sea, justo. faltaron muchos Sigans, Ajá. totalmente. Sí, a lo mejor es un invento, o sea, a lo mejor Kier no existió. Sí. Y también porque, a ver, Lumon existió muchísimo tiempo sin Severance. Kier eran los amigos que ganaste en el camino. Kier fueron los amigos que hicimos en el camino. Sí. Así termina. Así termina. Sí. No, pero tú eres Kier, todos somos todos Kier somos y Kier. todos Kier dan la mano. vive aquí. Kier vive aquí. Entonces se agarran Sí. y empieza. Justo has escuchado el upbeat, o sea, como el tema de Severance, pero upbeat, pero alegre, como en mayor. Sí, No, claro. Y así todos. Tarara. Y luego Gemma, Heliar y Mark se besan. Sí, los tres, un beso de tres. De 3 y ya. Fantástico. Y así termina. Me gusta. Y todos somos felices. Sí. Eso no va a pasar. Pero está interesante si eso se lo inventaron. O sea, si Kier nunca existió. Si es otra cosa. Pero también, Lumon existió la mayoría de su vida sin Severance. Sí. Entonces ese Sí. no era el punto. Sí. Ese no era el punto de Lumon. O sea, Lumon era otra cosa. Porque Severance lo inventaron después. Exacto. Entonces, ¿qué hacía Lumon antes y cómo Kier quería llegar a esta separación de los Tempers sin Severance, ¿no? Como cuál era, no entiendo. Y está súper interesante también la gente que trabaja para Lumon. ¿Qué onda con eso? Sí. O sea, porque Mrs. Covell, Milchick, Mrs. Huang, todos son súper raros. O sea, de Covell como que tenemos este contexto, ya después aprendemos en su episodio que a ella la manda, o sea, que viene como de un pueblo así jodidísimo en el que no hay nada, que tuvo una infancia súper traumática porque su mamá estaba súper enferma y que no la lograron salvar y que como que ella está adoctrinada hacia Kier desde súper chica Sí. y que tuvo este fellowship en el que, pues no sé, la coco-washearon, básicamente, ¿no? Pero sí, justo Covell no funciona como un ser humano normal. No. Y Milchick tampoco. Milchick tiene unas reacciones. O sea, Milchick no está severed. No. Milchick sí es un güey normal, Sí. pero la manera en la que opera en Lumon no me hace sentido. O sea, es muy extraño, es muy cultoso. E incluso la manera en la que habla, la primera manera en la que temporada- reacciona a todo. Yo pensé que era parte de como la tortura. O sea, y parte de la deshumanización. ¿Pensaste que era The Good Place? Sí, Así, justo. This is the bad place. Sí, this is the bad place. Es como esta tortura y este lenguaje que te aliena a propósito, como que ese era el punto, ¿no? El hablar así como de... Ajá, y que era Sin un show, que emociones. no es así Ajá. de verdad. Sí. Pero aparentemente sí es así. Entonces es como, güey, ¿qué le hacen a los empleados de Lumon que no están severed? ¿Los lobotomizan o qué chingados? O sea, porque funcionan de maneras muy extrañas. O sea, incluso Milchick, ¿qué onda con que siempre encuentra una excusa para bailar? Sí. O sea, no sé. Y Mrs. Huang con su Theremin y es como, ¿por qué eres una niña? Pues por cuando nací.
¿Qué clase de respuesta? O sea, no sé, está muy extraño. O sea, siento que vamos a también descubrir no solo qué pasa con Severance y los empleados que están severed, sino también con los empleados de Lumon que no están severed, como qué procedimiento extraño hicieron para que llegaran a ese punto y se comportaran así. Sí. Que justo está interesante pensar que, o sea, no hemos visto la vida de Milchick, pero al menos la de Cobell. Justo es una persona que no está severed, pero que toda su vida la volvió en torno a su INI, o sea, a su vida dentro de Lumon. Porque incluso fuera de Lumon, aunque no está severed, se dedica a espiar a Mark, a estar pensando en Lumon, a estar como conspirando sobre todo el proceso de Severance y de Lumon. Y pues sí, o sea, ella en realidad no tiene nada más que eso. No parece que tenga una vida fuera de Lumon, para Ajá. nada. Y que mucha gente así opera en la vida real. O sea, ni siquiera en Lumon, de verdad. Lo único que tienen es su trabajo. Y todo es alrededor de su trabajo y no hay nada fuera de eso. Y al final tiene sentido porque son las consecuencias de el capitalismo Sí. actual, el neoliberalismo, la opresión, la explotación. Sí, lo que decía hace rato, o sea, si no eres un humano en tu trabajo, pues no vas a ser un humano, y de ser un humano en tu trabajo a no ser nada, pues mejor, ¿no? Y entonces ya ni modo, tu trabajo se vuelve tu propósito, lo haya sido en un inicio o no. Ujú. Pero, pues está jodido, o sea, como que vale la pena cuestionarlo. Sí. ¿Tú te harías un severance? O sea, si se pudiera hacerte un severance para algo, ¿lo harías? Curiosamente, antes de Severance, mucho antes de Severance, había pensado, no obviamente tal cual con todos los, o sea, con todo el world building, pero sí se me había ocurrido como esta idea de, ojalá, como a mí se me ocurrió es, ojalá hubiera una forma como de, en un momento me inyectan algo o me ponen como un chip, y a partir de ese momento, al momento que me quiten el chip, pierdo todas las memorias de ese lapso de tiempo. Ok. Ujú. Y yo lo que quería con eso era como que metieran el chip y, y que alguien me llevara al gimnasio y que tuviera que hacer como todo lo que me hacía falta de hacer en el gimnasio. Y luego ya me lo quitan. Y, o sea, aunque yo sí hubiera tenido que vivir eso, porque pues yo tengo que existir, después de que me quitan el chip, regreso y es como si nunca hubiera pasado. Ujú. Porque al final mi única percepción es del presente. Y si no recuerdo el pasado, pues ya no sucedió, al menos desde mi punto de vista. Y entonces justo, o sea, me había ocurrido de cierta manera como hay un severance, justo un severance para el gimnasio, ¿no? O sea, Ok. sería fantástico. Pero no lo haría, y no lo haría para nada tampoco como en el mundo de Severance. Precisamente porque eso, o sea, primero que nada siento que es perder tiempo de mi vida. O sea, Sí. es perder mi vida, ¿no? Porque aunque sí, o sea, hay tiempo y habrá tiempo hasta que me muera. Bueno, espero poder dejar de trabajar antes de que me muera, pero mucho tiempo de mi vida lo tendré que dedicar a procesos que me generen recursos para vivir, y que, de nuevo, espero tener el privilegio de que no, pero muchos de esos procesos van a ser eh, pues de hueva, desagradables, o cosas que no se alinean con en realidad mi propósito de vida como humano y como ser. Prefiero estar ahí a no estar para nada. O sea, prefiero estar ahí en el Excel de hueva a, a no estarlo. O sea, prefiero hacer mi trabajo y hacer las cosas que igual y no me van a encantar, a dejar de estar ahí, como a renunciar a mi agencia, porque es renunciar mi tiempo, pero también renunciar a mi agencia, que eso pues está denso. O sea, cuando tú te haces el severance, todo el tiempo que tu INI Ujú. existe con tu cuerpo. O sea, está denso, pero hablemoslo como si fuéramos dos personas diferentes, porque técnicamente lo somos. Yo le estaría dando mi cuerpo a una nueva conciencia que no sé qué haría. Más bien, sí sé qué haría, porque si no tiene mis memorias y tiene mi personalidad, sí, no jalaría. ¿Lo del gimnasio? No se armaría. No es el gimnasio, el trabajo. O sea, literal pensando como Severance y Lumon. O sea, si yo despierto en Lumon, me doy, yo creo que de 3 a 5 días máximo. Yo me doy uno. O sea, Yo no. intento, no, yo me doy más tiempo porque lo primero que haría sería ver qué pedo, como intentar salir. O sea, como Heli, ¿no? Como Ya. intentar como mandar un mensaje y hacer cosas y como Mm. encontrar salidas y la chingada. Pero ya cuando me cae el 20 de que neta no va a haber forma, em,
primero, antes de morir, intentaría violencia extrema, ¿no? O sea, yo siento que me parece sorprendente que Milchick siga en una pieza. Ya sé, es que yo O siento que sea, yo a la primera me hubiera ido a la violencia extrema. O sea, sí. en el momento en el que me Si es como vas a limitar atrapas. mi libertad. Ajá, vas a limitar mi libertad Perfecto. y me voy a No quedar sabía que aquí no te gustaba tener cara. trabajando para siempre. Sí, no. Violencia. Sí. O sea, no, ¿sabes? Como que siento que hubiera recurrido a la violencia extrema y Milchick se llamaba y ya. O sea, por eso digo que me doy un día, porque no siento que no hubiera soportado. Con mi personalidad no se hubiera armado tampoco. No. Y no sé si me haría, o sea, justo, en el universo de Severance nunca me haría Severance. Pero si me tuviera que hacer Severance de algo, sería como de nada más así, ir al dentista. ¿Ir al dentista? No, yo amo el dentista. Tú estás mal. A mí me gusta mucho el dentista. Tú tienes, Siento que depende o de tu sea, experiencia ¿un con el dentista? dentista. No, justo no. Me gusta. Y yo amo a mi dentista Amo a mi specifically. dentista. Amo Señor ver dentista. su cara. No, de hecho aquí. ya no tengo dentista de cajón. Te recomiendo a mi dentista. Sí. Luego iré con ella. Sí. Pero no, la experiencia de ir al dentista me parece una cosa como. Bueno, pero yo estoy jodido. Sí, Pues obviamente no mal. me gusta la tortura, pero es que no me duele. ¿Pero qué te gusta? ¿El olor a flúor? O sea. Ajá. Sí, es Universal Estéreo sonando en una bocina de fondo. Ajá. Techos Ir a la del Valle. Techos y paredes de palomita en un edificio justo de la del Valle, o como un edificio de los 70s, 80s, así ya, sí es muy moderno. Ajá. Una planta, un cuadro como raro que no viene al caso. Un cuadro que estaría en el Tamayo. Un cuadro que estaría en el Tamayo y que tiene ojos que te observan. O sea, ya sea una persona con una expresión rara o un elefante, muchos elefantes en consultorios de dentistas. Ok. El olor es interesante y me gusta la sillita. Se me hace bastante cómoda. Yo me quedo dormido en el dentista, la neta. Luego es así de como haz lo que tengas que hacer. Ponme como los aparatos que te dejan abierta la boca y yo out. Y ya, o luego ponte, no me dan miedo ni issue, ni me duelen las inyecciones. Entonces es como, me va a doler un poquito y es como, sí, probablemente. O sea, como que si hay algo en el talado, es como, no, mejor darle a la anestesia. Inyéctale, perro. Y ya, y entonces ya no siento nada. Ok. ¿Estás bien? No lo sé. Creo que está. No, yo sí me haría Severance para ir al dentista. No me gusta nada ir al dentista. Pero imagínate esa Andrea, o sea, un día irías al dentista y saldrías del dentista después de haber justo asesinado a tu dentista con el taladro así en el ojo. Puede ser. Está interesante en el mundo, o sea, políticamente hablando en el mundo de Severance, si tu INI o tu AUTI mata a alguien. Bueno, más bien tu INI, porque tú, justo el INI como que no parece tener derechos, les vale madres. Pero si tu INI mata a alguien, ajá, qué chingados. Sí, te mandan a la cárcel, al AUTI. Ajá. Bueno, es que justo, bueno, no, más bien, es que en el universo Severance los INIs no tienen derechos. No, o sea, ahí está claro, si tu INI hace algo como matar a alguien, simplemente dejas de ir a trabajar y tu INI deja de existir. O sea, efectivamente lo matan. Lo matan al INI. Y si tu AUTI hace algo, pues como es persona normal, o sea, nada más se va a la cárcel y mamó. Y el INI, como nunca fue considerado persona, también deja de existir porque vale madres. Y también ahí me gusta la pregunta de ¿el amor trasciende Severance? Que lo vemos con Irving y Burt. Sí. O sea, porque no lo vemos con Mark y Gemma y Helly, porque claramente Mark Scout ama a su esposa, a Gemma. Y Mark S. ama a Helly. Que yo pondría dudoso, porque no olvidemos que un rato fue Helena y no se dio cuenta, entonces, no sé, lo pongo sobre la mesa. Sí. Pero claramente ahí no hay overlap. Pero parece que con Burt y con Irving sí hay algo ahí raro. O sea, porque a Burt al final sí le importa a Irving. Sí. Aunque son otras personas. Entonces, y lo mismo con o sea, si el amor trasciende Severance, el dolor también trasciende Severance. Sí. Porque, a ver, a lo mejor no sabes por qué estás triste, pero podrías seguir sintiéndote triste. Sí. Como cuando Mark Scout entra a la oficina llorando. Justo, y Mark no sabe... llega con los ojos todos rojos y se siente raro. O sea, porque al final también son sensaciones corporales, no solo conciencia. Es como las hormonas y tu cuerpo. O de nuevo, nosotros experimentamos eso, ¿no? O sea, sueñas que te engaña tu pareja y te despiertas emputado. Aunque conscientemente sabes que no pasó nada, los químicos ahí están y entonces estás emputado. O te despiertas triste o te despiertas muy feliz, aunque sabes que lo que sea que sucedió... no es real.
no fue real. Y aunque no te acuerdes. O no te acuerdes. Ujú. Sí, totalmente. Más que nada cuando despiertas como alterado de un sueño jodido y ni te acuerdas bien qué pasó, pero nada más sabes que despertaste así como Ajá, pero ¿no? sí Lleno de adrenalina. acabas mal. Sí. O sea, al final. Sí. Pues no sé, a ver qué pasa en la tercera temporada. O sea, me da muchísima curiosidad ver qué va a pasar. No sé si Gemma la va a armar sola. También me quedé como pensando en eso cuando la dejan ahí afuera. Ese final se me hizo increíble. O sea, se me hizo que Sí, fue un está muy, muy buen final. increíblemente bien hecho. Además está Eh, preciosa la serie, todo. Está increíble. Nunca pensé que Zoolander nos diera tanto. La Sí. verdad es que gracias, Ben Stiller. Y pues no sé, la tercera temporada, a ver qué pasa. Me da mucha curiosidad, queridos fans de Sin Fandel Existencial. ¿Cuáles son sus teorías de lo que va a pasar a continuación? Porque todo puede suceder. Sí. Eh, Si les spoileamos todo Severance y ya dijeron como puta madre, no hubiera visto esto, ya me spoilearon todo, ya se me antojó. Espérense un año o dos a que salga la tercera y cuando salga la tercera ya ven todo y va a haber pasado suficiente tiempo para que no se acuerden de los detalles de este episodio. No, y aparte da igual. O sea, Y yo da igual. siento que da igual. Yo siento que aunque sepas todo lo que acabamos de decir, sigue siendo una gran serie y tienen que verla. Sí, creo que si no sabes bien de la serie, pudiste haber no entendido un carajo. Y Sí. entonces, Sí. No, entonces y aunque estás seguro. sepas todo, es de esas series que aunque sepas todo, siempre hay más. O sea, siento que hay Sí. muchas cosas que no nos hemos dado cuenta. Entonces, en conclusión, si no han visto Severance, vean Severance. No sé qué están haciendo aquí. Y a todos los que estamos sufriendo juntos, por favor comenten qué opinan que va a pasar. Si son Team Gemma o Team Heli. No, no Sí, es cierto. Eso está sí. súper reduccionista. Pero no, en serio, ¿qué creen que va a pasar? ¿Creen que los Inis deben tener derechos? Y ¿qué va a pasar en la tercera temporada?